Facultad de Medicina UBA, Departamento de Ciencias Fisiológicas, Unidad Académica 2. En este video hablaremos sobre hígado y vías biliares, secreción biliar y metabolismo de la bilirrubina. Vesícula biliar. Anatomía de la vesícula biliar. La vesícula biliar está localizada en la cara inferior del hígado, en la confluencia de los dos lóbulos hepáticos, derecho y cuadrado o línea de Cantley, entre los segmentos 4B y 5. Es un órgano hueco, con forma de pera, en contacto con el píloro, el duodeno, la cabeza de páncreas y la flexura hepática del colon. Varía en tamaño y se divide en fondo, cuerpo, infundíbulo y cuello. Como se ve en el slide, se continúa en el conducto cístico que se une al hepático común en ángulo agudo para formar el conducto colédoco. El colédoco desemboca en el esfínter de Oddi en la segunda porción del duodeno conjuntamente con el conducto de Wirsum pancreático. En este esquema observamos las distintas porciones de la vesícula biliar: fondo, cuerpo, infundíbulo y cuello o bacinete. En este último está alojada la válvula de Heister, que mantiene abierto el conducto cístico. El conducto cístico se comunica con el conducto hepático común, se une al mismo en ángulo agudo y forma el conducto colédoco, el cual desagua a nivel del duodeno en conjunto con el conducto pancreático de Wirsum. Veamos algunos aspectos de la secreción biliar relacionadas con la vesícula biliar. Las células del hígado segregan la bilis, que es recolectada por un sistema de conductos, los cuales a su vez confluyen en los conductos derecho e izquierdo del hígado, como ya vimos anteriormente. Por último, estos conductos drenan su contenido en el conducto hepático común. El conducto hepático común se une después con el conducto cístico de la vesícula biliar para formar el conducto biliar colédoco que va del hígado al duodeno. No obstante, no toda la bilis pasa directamente al duodeno. Aproximadamente un 50% de la bilis producida por el hígado se acumula primero en la vesícula biliar, un órgano hueco con forma de pera localizado directamente debajo del hígado. Cuando se ingieren alimentos, la vesícula se contrae y suelta en el duodeno la bilis acumulada para ayudar a degradar las grasas. La cantidad de bilis que puede almacenarse dentro de la vesícula biliar es de 450 mililitros. Normalmente hay entre 30 y 60 mililitros de bilis dentro de la vesícula biliar. La mucosa de la vesícula absorbe agua, sodio, cloro e incrementa la concentración de sales biliares, colesterol, lecitina y bilirrubina. También hay un transporte activo de sodio a través del epitelio vesicular, absorción secundaria de cloro, agua y otros componentes, y la bilis se concentra así unas 5 veces, pudiendo llegar hasta un máximo de 20 veces. Funciones de la vesícula biliar. La vesícula biliar interviene en la concentración de la bilis por absorción isoosmótica. Almacena bilis y expulsa la bilis a través del cístico hacia el colédoco y de allí al duodeno.
motilidad de la vesícula biliar. Hablemos de la motilidad vesicular. La vesícula tiene un llenado, que es pasivo, y un vaciado, que es activo. El llenado es pasivo, es decir, depende de presiones, de la presión vesicular y de la presión de la vía biliar. La presión vesicular debe ser menor a la presión de la vía biliar para que la bilis pase hacia la vesícula. La presión secretora hepática es de 30 centímetros de agua. La presión de la vesícula es de 10 centímetros de agua. Por lo tanto, si la distensibilidad de las paredes vesiculares son óptimas y la resistencia del esfínter de Oddi está aumentada, la bilis pasará directamente hacia la vesícula biliar. El vaciado, en cambio, es activo. Será por contracción de las paredes de la vesícula biliar. La presión vesicular en este caso aumenta entonces a 25 centímetros de agua. La presión del esfínter de Oddi es de 12 a 15 centímetros de agua, con lo cual entonces será vencido, y a su vez habrá una regulación entero-hormonal por la colecistoquinina y una regulación nerviosa por el 10º paro, el nervio vago, que ante un estímulo visual de un alimento, que provocan entonces la relajación de este esfínter para que la bilis pase entonces desde la vesícula hacia el duodeno. Continuando con el vaciamiento de la vesícula biliar, vemos en este esquema que la presencia de grasas y proteínas en el duodeno estimulan la liberación de colecistoquinina o CCK por parte de las células I del duodeno. También se estimula la liberación de polipéptido intestinal vasoactivo. La colecistoquinina, como se observa en 2, estimula la contracción de la vesícula biliar y también la relajación del esfínter de Oddi. Por otro lado, ya sea la visualización de un alimento apetecible o también por estímulos a nivel local, a nivel duodenal de grasas y proteínas, se estimula el nervio vago, y también el polipéptido intestinal vasoactivo estimula al nervio vago. De esta manera, el nervio vago estimula la liberación de bilis y la relajación del esfínter de Oddi, usando como neurotransmisor a la acetilcolina. A continuación vamos a ver en el vaciamiento vesicular efectos coagulogos y coleréticos de algunas enterohormonas y también del sistema complejo vagal dorsal. Coagulogos son sustancias que facilitan la expulsión de la bilis retenida en la vesícula biliar, y coleréticos son sustancias que activan la producción de bilis rica en agua y electrolitos. Efecto colerético lo vemos en la secretina y el glucagón, y efecto coagulogo lo vemos en la acetilcolina y la colecistoquinina. Como vimos anteriormente, la colecistoquinina es secretada por las células I del duodeno, es decir, que ante la presencia de grasas, de proteínas o la distensión misma del duodeno, estimula la liberación de la CCK, la cual actuará sobre la vesícula biliar en forma coaguloga, estimulando la contracción de la vesícula y la relajación del esfínter de Oddi. También esa distensión a nivel del duodeno, como así también la presencia de grasas, estimulará entonces al vago para la liberación entonces de acetilcolina, que también tendrá un efecto coagulogo sobre la vesícula biliar. Este efecto coagulogo del complejo vagal dorsal estará reforzado por el óxido nitroso y el polipéptido intestinal vasoactivo, que también estimularán a este centro, el complejo dorsal del vago, para que haya una eferente vagal de acetilcolina.
Por otro lado, vemos que la presencia de grasas dentro del duodeno estimula la liberación de secretina y de glucagón, que tendrá un efecto colerético sobre la bilis. Resumiendo, vaciamiento de la vesícula biliar. En uno vemos el quimo con grasas llega al duodeno. En dos, las células duodenales y secretan colecistoquinina, y a su vez la distensión de la pared envía una aferencia sensitiva al núcleo dorsal del vago. La colecistoquinina y la acetilcolina liberadas por respuesta vagal provocan contracción de la vesícula biliar y relajación del esfínter de Oddi. En 4, la bilis pasa al cístico y al colédoco, y en 5, finalmente, la bilis llega hacia el duodeno. Veamos como detalle la acción de la colecistoquinina en la contracción vesicular. Como se observa en este esquema, la colecistoquinina estimula en un primer momento, por los primeros 15 minutos, una contracción del 100% de la vesícula biliar, y luego de los 15 minutos hasta los 45 minutos, la acción en la contracción de la vesícula es de un 50%. Por otro lado, la acción de la colecistoquinina en la relajación del esfínter de Oddi, como podemos observar en este gráfico, es máxima en un primer momento, y luego, a medida que va pasando el tiempo, su acción comienza a ser cada vez menor. Veamos dos conceptos importantes en la fisiología biliar: efectos colagogo y colerético. Efecto colagogo está dado por aquellas sustancias que actúan como agonistas de la contracción vesicular. En cambio, efecto colerético está dado por aquellas sustancias que actúan estimulando la producción de bilis rica en agua y electrolitos. Veamos efectos colagogo y efectos coleréticos sobre la vesícula biliar. Efecto colagogo: la colecistoquinina, secretada por las células I del duodeno ante la presencia de quimo graso y la distensión de la pared duodenal. Estimula la contracción de la vesícula biliar, la relajación del esfínter de Oddi, la secreción de secretina y glucagón. La acetilcolina, en respuesta parasimpática ante estímulos sensitivos y motores del duodeno ante la llegada del quimo. Estimula la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi. Efecto colerético: secretina, secretada por las células S del duodeno ante la distensión de la pared duodenal. Estimula la secreción ductular de bilis y de colecistoquinina. El glucagón, como enteroglucagón, liberado por el ilion terminal ante la presencia de triglicéridos y carbohidratos. Si bien tiene acciones sobre el metabolismo de los glúcidos, también estimula la secreción de bilis. Veamos una aplicación de los efectos colagogo y colerético en fase de ayuno y en fase posingesta. Fase de ayuno. En el ayuno vemos que el esfínter de Oddi permanece cerrado, por lo tanto, la bilis sintetizada por el hepatocito pasa hacia la vesícula. Allí se acumula la bilis en la vesícula y se concentra porque hay reabsorción de agua e intercambios de electrolitos. Por otro lado, también se vierte gran cantidad de bicarbonato. Recordemos que una de las funciones de la bilis es alcalinizar el duodeno. Por otro lado, vemos la acción colerética de la secretina y del glucagón, que estimulan la secreción de agua y de bicarbonato justamente durante la fase de ayuno.
En este slide vemos la fase posingesta, la acción colagoga. La colecistoquinina es liberada por las células I del duodeno en presencia de grasas en la ingesta. Al mismo tiempo, la dilatación del duodeno, así como también la presencia de grasas o de proteínas, estimulan por vía aferente al núcleo solitario del vago para que éste, a su vez, a través del nervio vago, libere acetilcolina. Tanto la colecistoquinina como la acetilcolina actúan en forma colagoga, es decir, estimulan la contracción de la vesícula biliar y al mismo tiempo estimulan la relajación del esfínter de Oddi, con lo cual el contenido de la vesícula pasa hacia el duodeno para empezar a facilitar la emulsificación de las grasas y de esa manera comenzar la digestión de los líquidos. Metabolismo de la bilirrubina. Metabolismo de la bilirrubina. La transformación de los anillos pirrólicos del grupo hemo de los eritrocitos en bilirrubina implica una serie de transformaciones bioquímicas absolutamente esenciales para su excreción. Aproximadamente el 80% de la bilirrubina proviene de la destrucción diaria de los hematíes. El otro 20% proviene de una eritropoyesis ineficaz de la médula ósea y en el hígado de las enzimas microsómicas P450 y citocromo B5. La bilirrubina no conjugada o indirecta es insoluble en agua y debe ser excretada por medio de un proceso que involucra 1. Transporte. Una vez formada por los macrófagos, viaja por el plasma asociada a la albúmina. Cuando la capacidad de transporte de esta proteína es superada, aparece libre en sangre y atraviesa la barrera hematoencefálica, siendo tóxica para el sistema nervioso. Y acá vemos un esquema de lo que estábamos describiendo del metabolismo de la bilirrubina. El metabolismo del grupo hemo de los eritrocitos por parte de los macrófagos. Vamos a tener que hay una hemooxigenasa formando biliverdina. Por la bilirrubina reductasa, esta pasará a bilirrubina. Y esta bilirrubina es no conjugada, va a ser transportada por la albúmina y en plasma hacia el hígado para conjugarse. Metabolismo de la bilirrubina. La gran parte de la bilirrubina proviene del metabolismo de los grupos hemo de los glóbulos rojos. El grupo hemo, por medio de la hemooxigenasa, va a convertirse en biliverdina. La biliverdina, por medio de la bilirrubina reductasa, formará bilirrubina. La bilirrubina no conjugada llega al hígado y allí se va a conjugar y va a pasar entonces, junto con la bilis, a el tubo digestivo. En el tubo digestivo, por acción de las bacterias, se convertirá en urobilinógeno y urobilina. Parte de esta urobilina es recaptada por el hígado gracias a la circulación enterohepática portal. Y parte de esta urobilina va a pasar a la materia fecal como estercobilina, dándole coloración a la materia fecal, y también a la orina, dándole el color característica ámbar a la orina. Continuando con el metabolismo de la bilirrubina, paso 2, captación de la bilirrubina por los hepatocitos. La bilirrubina no conjugada o indirecta es captada por la membrana basal de los hepatocitos
es decir, por el polo vascular, como se ve en 1 en el gráfico. Luego, el tercer paso es la conjugación de la bilirrubina en el retículo endoplásmico liso del hepatocito. Es decir, intrahepáticamente se asocia a una proteína ligandina y proteína IZ y es transportada esta bilirrubina no conjugada al retículo endoplásmico. Allí es conjugada con 2 moléculas de ácido glucurónico para dar lugar a la diglucuronato de bilirrubina por la UDP-glucuronil transferasa, 80% con glucuronato y 10% con sulfato, como se observa en 2. Se obtiene así la llamada bilirrubina conjugada o directa, que se caracteriza por ser soluble en agua y no difundirá a través de las membranas celulares. Luego es transportada a la luz del canalículo biliar a través de transportadores específicos situados en la membrana canalicular del hepatocito, es decir, el polo biliar, como se observa en 3. Por último, para hablar del metabolismo de la bilirrubina, debemos hablar en la excreción y reabsorción de la bilirrubina y la circulación enterohepática. La bilirrubina directa, tomada por los lisosomas y el aparato de Golgi, es llevada activamente hacia los canalículos biliares, es decir, el polo biliar, de los canalículos a la vesícula biliar y luego al intestino, donde es reducida por acción de bacterias anaeróbicas a urobilinógeno, mesobilirrubinógeno, estercobilirrubinógeno y dibilirrubinógeno. En el intestino, el estercobilinógeno se oxida a estercobilina y es secretada con las heces, dando el color característico a la materia fecal. Alrededor del 80% del urobilinógeno se reabsorbe por la circulación enterohepática portal. En el hígado se transforma nuevamente en bilirrubina para volver al intestino. El 5% del urobilinógeno pasa a la sangre y filtra a través del riñón, previa oxidación a urobilina. La urobilina es la responsable del color amarillo ámbar de la orina. Para estudiar mejor el metabolismo de la bilirrubina se lo puede dividir en 3 fases: fase prehepática, fase hepática y fase poshepática. En la fase prehepática, como describimos anteriormente, el grupo hemo de los eritrocitos, especialmente la protoporfirina 9, va a ser atacada por la hemooxidasa y la convertirá a través de las células retículo endoteliales en biliverdina. La biliverdina, por la biliverdina reductasa, pasará a formar bilirrubina no conjugada, que ésta será transportada hacia el hígado junto con la albúmina. Pasamos entonces a la fase hepática. La bilirrubina no conjugada se conjugará a través de la glucuronil transferasa para convertirse en dicloronido de bilirrubina, es decir, bilirrubina conjugada. Fase hepática. Esta bilirrubina conjugada será excretada a través de la bilis hacia el intestino. Pasamos a la fase poshepática. Y en la fase poshepática entonces veremos que esta bilirrubina conjugada por acción de bacterias anaeróbicas se convertirá en urobilinógeno. El 80% del urobilinógeno por la circulación portal es circulado hacia el hígado, donde allí será procesado nuevamente para ser excretado otra vez hacia la bilis.
Parte de ese urobilinógeno, un 5%, pasa al torrente circulatorio y es eliminado por vía renal. En el riñón se oxida y forma entonces lo que es urobilina, dando el color amarillo ámbar a la orina. En el intestino, parte de ese urobilinógeno es eliminado con la materia fecal y por acción también de las bacterias se convierte en estercobilina, dando coloración a las heces. Todo esto constituye la fase poshepática. Reafirmando los conceptos de síntesis de pigmentos biliares, vemos que la bilirrubina directa es eliminada junto con la bilis al intestino. Allí por acción de bacterias anaeróbicas se convertirá en urobilinógeno. El 80% es recirculado por el sistema enterohepático portal hacia el hígado. Parte de ese urobilinógeno pasará a la circulación sistémica y de allí al sistema renal para ser eliminado en la orina previa oxidación como urobilina, que le da el color a la orina amarillo ámbar. Por otro lado, parte del urobilinógeno que queda en el intestino por acción bacteriana se convierte en estercobilinógeno. El estercobilinógeno es excretado por materia fecal previa oxidación y se va a convertir en estercobilina, que es lo que le da el color marrón a la materia fecal. En cuanto al metabolismo de la bilirrubina, hay algunos datos numéricos que recordar. Por un lado, la producción diaria de bilirrubina es de 200 a 400 miligramos. La bilirrubina conjugada que se produce por día es 260 miligramos. A su vez, en la circulación enterohepática de bilirrubina y sus metabolitos, el urobilinógeno sabemos que es reciclado por el sistema portal hacia el hígado. En el hígado se procesará y nuevamente será excretado con la bilis hacia el intestino. Parte de ese urobilinógeno pasará a la circulación sistémica y entonces pasará como urobilinógeno al sistema renal y allí se oxidará a urobilina. La concentración de urobilina por día en orina es de 0 a 4 miligramos día. Parte de ese urobilinógeno queda en el intestino, no pasa a la circulación portal y va a convertirse en estercobilina por acción de bacterias y dará coloración a la materia fecal y su concentración es entre 125 a 130 miligramos día. Hay algunos conceptos que destacar en el metabolismo de la bilirrubina. Bilirrubina no conjugada, método de detección indirecto, es poco soluble, es tóxica y atraviesa la barrera hematoencefálica. Bilirrubina conjugada es hidrosoluble y el método de detección es directo. Valores normales de bilirrubina. La determinación de la bilirrubina se realiza a través de la reacción de Van der Waals. El cálculo de bilirrubina no conjugada es bilirrubina total menos la bilirrubina conjugada, que es directa, nos dará la bilirrubina no conjugada. Valores normales. Bilirrubina total 0.3 a 1 miligramo por ciento. Bilirrubina directa 0.1 a 0.4 miligramos por ciento. Bilirrubina indirecta 0.2 a 0.7 miligramos por ciento. Y para finalizar,
hablemos de ictericias para dar una aplicación clínica de todo lo que hablamos del metabolismo de la bilirrubina. Se denomina ictericia a la coloración amarillenta de piel y mucosas. Se observa en general con aumento de la bilirrubina en plasma por encima de los 2 miligramos por ciento, es decir, hiperbilirrubinemia. De acuerdo a su origen, las ictericias se pueden clasificar en prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. Veamos algunos aspectos clínicos de interés en las ictericias. Como dijimos anteriormente, la bilirrubina se forma como parte del proceso normal de reciclaje de los glóbulos rojos viejos o deteriorados a partir de sus grupos de la hemoglobina. La bilirrubina se transporta por el torrente sanguíneo hasta el hígado, donde se une a la bilis. Entonces, la bilirrubina se excreta a través de las vías biliares hacia el tubo digestivo para ser eliminada del organismo. La mayor parte de la bilirrubina se elimina con las heces, pero una pequeña cantidad, como ya vimos, lo hace a través de la orina. Si la bilirrubina no se excreta a través de las vías biliares del hígado con suficiente rapidez, se acumula en sangre y se deposita en la piel. El resultado es la ictericia. Por lo tanto, puede producirse ictericia cuando existe un aumento en el ritmo de hemólisis o en las enfermedades hepáticas, tanto como las hepatitis agudas como las hepatopatías crónicas, por ejemplo, la cirrosis, y en las enfermedades en que se produce una obstrucción de la vía biliar. Las causas más frecuentes son los cálculos biliares y tumores de la vía biliar o del páncreas. Además, existe un grupo de enfermedades en la que se produce una alteración aislada del metabolismo de la bilirrubina, sin que se afecten otras funciones del hígado. La más frecuente de ellas es la enfermedad de Gilbert, en la que suele existir una ligera ictericia sin que ello provoque una limitación en la supervivencia ni en la calidad de vida del paciente. Dentro de los aspectos clínicos de la ictericia, veamos los síntomas y signos clínicos más comunes de las mismas. El paciente presenta un tinte amarillo en la piel y en las mucosas. Presenta heces pálidas, orina oscura y comezón. Puede tener síntomas asociados: fatiga, dolor abdominal, pérdida de peso, vómitos o fiebre. Todo depende del origen de su cuadro clínico. Ictericias prehepáticas, cuando hay una hemólisis aumentada. Como se ve en el esquema, en 1 y 2 hay aumento de la bilirrubina no conjugada en suero y niveles muy bajos de bilirrubina conjugada en suero. Como se ve en 3, habrá aumento de la eliminación de la bilirrubina conjugada por bilis al intestino. Como se observa en 4, mayor formación de urobilinógeno y absorción intestinal. En 5 y en 6, elevación del urobilinógeno en orina y ausencia de bilirrubina conjugada en orina. En 7, no hay elevación de marcadores hepáticos. Ictericias de origen hepático. Ictericia intrahepática, metabólica u obstructiva. Puede ser por incapacidad genética de metabolizar o transportar la bilirrubina, por disfunción hepática, ejemplo, hepatitis, obstrucción intrahepática infrecuente.
Como se observa en 1, vemos nivel alto de bilirrubina no conjugada en plasma, y como se observa en 2, también hay aumento de la bilirrubina conjugada en plasma. Hay menor eliminación de la bilirrubina conjugada por la bilis al intestino, como se observa en 3, y por ende habrá menor formación de urobilinógeno y una menor reabsorción a nivel del circuito enteral portal, como se observa en 4. Por lo tanto, habrá menos urobilinógeno en orina, habrá menos estercobilina en la materia fecal y habrá aumento de los marcadores hepáticos, como se observa en 7. Ictericia poshepática. Ictericia poshepática o obstructiva. Una obstrucción, por ejemplo, por un cálculo en el colédoco o por un tumor de cabeza de páncreas que esté obstruyendo la salida en el esfínter de Olds. ¿Qué vamos a observar? 1. Niveles normales o bajos de bilirrubina no conjugada en plasma. Niveles elevados de bilirrubina conjugado en plasma, como se observa en 2. Poca eliminación de bilirrubina conjugada por bilis al intestino, con escasa formación de urobilinógeno y absorción intestinal por el circuito enteroportal, como se observa en 3 y en 4. Bilirrubina conjugada en orina elevada, como se observa en 5 y 6, con disminución del urobilinógeno en orina. Veamos un cuadro comparativo de los tipos de ictericia con sus características. Ictericia prehepática, hepática y poshepática. Prehepática. Bilirrubina indirecta en plasma, muy alta. Bilirrubina directa en plasma, normal o apenas elevada. Estercobilina en materia fecal, muy elevada, lo que da aumento de la coloración de la materia fecal, conocido como hipercolia. Urobilina en orina, elevada, muy elevada. Bilirrubina directa en orina, normal. Enzimas de coléstasis, normales. Ictericia hepática. Bilirrubina indirecta, alta. Bilirrubina directa, alta, pero ambas en forma moderada. Estercobilina, materia fecal baja, lo que da disminución de la coloración, conocido como hipocolia. Urobilina en orina, baja. Bilirrubina directa en orina, alta, con coluria, aumento del color, y enzimas de coléstasis aumentadas. Ictericia poshepática. Bilirrubina indirecta en plasma, normal. Bilirrubina directa en plasma, muy elevada. Estercobilina en materia fecal, no hay, lo que da una sin coloración que se conoce como acolia. Urobilina en orina, no, negativa. Bilirrubina directa en orina, hay mucha y da coluria, es decir, aumento de la coloración, un color tipo Coca-Cola. Enzimas de coléstasis muy aumentadas. Y por último, aclaremos cuáles son las enzimas de coléstasis que se indicaron en los tipos de ictericias y sus características. Estas enzimas son la fosfatasa alcalina y la 5-octinonucleotidasa, que se encuentran en las proximidades del canal biliar. La fosfatasa alcalina, aparte de ser sintetizada en hígado, también está presente en hueso, placenta e intestino. Otra enzima a tener en cuenta en coléstasis es la gamma-glutamiltransferasa, que se encuentra en el retículo endoplásmico liso y en el epitelio biliar.
Gracias por su atención.